Operaciones con relaciones. Puesto que las relaciones de A en B son subconjuntos del producto cartesiano de A con B, dos relaciones R y S de A en B son conjuntos de pares ordenados, así que las operaciones entre las dos relaciones se obtienen de manera similar a las correspondientes para conjuntos. Veremos estas operaciones: unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica y complemento. Unión. La unión de dos conjuntos A y B, denotada de esta forma, es el conjunto cuyos elementos exactamente son los elementos de A o de B o de ambos. Quiere decir que tenemos tres casos: están en uno o en otro o en ambos. Este sería el caso general. Aquí en los ejemplos, en el primero tenemos que A tiene dos elementos A y B, que son distintos a los elementos del conjunto B, que son C y D. Sería el caso número 2, donde no comparten elementos. En el primero estaría AB, en el segundo C y D. Si hacemos la unión, es decir, reunimos los elementos de uno y del otro, entonces tendríamos 4 elementos A, B, C y D. En el segundo ejemplo, el conjunto A tiene A y B, el conjunto B tiene A y C, tienen un elemento en común que es A. Esto sería como el caso número 1. En el primero estaría B, en el segundo estaría C, y aquí compartido de ambos el elemento A. Entonces la unión nos daría 3 elementos, A, B y C. Aunque se repite el elemento A, solamente se coloca una sola vez. En el ejemplo 3 tenemos que A tiene dos elementos A y B es el conjunto vacío. Quiere decir que no tiene elementos y no hay nada que agregar. Al hacer A unión B nos quedan los elementos del primero, que es A. Es como cuando sumamos algún número, por ejemplo 2 más 0 es igual a 2, ya que no se afecta. En el ejemplo 4 tenemos que A tiene dos elementos, A y B, y el conjunto B también tiene dos elementos, C y el subconjunto, que ese subconjunto tiene adentro A y B. Pero los dos elementos de A no son iguales a ninguno de los elementos de B. Es decir, comparamos el primero de A con el primero de B, es diferente, el segundo también es diferente porque este es un subconjunto. El elemento B comparado con el primero o el segundo elemento del conjunto B tampoco tienen nada en común. Quiere decir que está representando el caso número 2, donde en el primero están los elementos A y B y en el segundo están los elementos C y el subconjunto A, B. Entonces la unión nos daría 4 elementos, A, B, C y el subconjunto A, B. En el tercer caso tenemos que un conjunto contiene a otro más pequeño y la unión sería el más grande, ya que puede estar en uno, en otro o en ambos. Intersección. La intersección de dos conjuntos A y B, denotada de esta forma, es el conjunto cuyos elementos son exactamente los elementos que están tanto en A como en B. En el primer ejemplo tenemos A, B, intersección A, C. El elemento que tienen en común es el A, es el caso número 1. Aquí estaría el elemento A, de este lado B y de este lado C. En el ejemplo número 2 tenemos A y B, intersección C y D. Como no hay elementos en común, es el caso número 2 y la intersección es igual a vacío. A estos se les llaman conjuntos disjuntos o mutuamente excluyentes. Para el tercer ejemplo tenemos A y B, intersección con vacío. Como no tienen elementos en común, y entonces la intersección es vacío. En el tercer caso, cuando un conjunto contiene a otro, la intersección sería el más pequeño porque son los elementos que comparten ambos. Diferencia. La diferencia de dos conjuntos A y B, denotada por A menos B, es el conjunto que contiene exactamente aquellos elementos de A que no están en B. Quiere decir que al conjunto A le vamos a quitar los elementos que tenga en común con B. Solamente nos deben de quedar elementos del primero. Esta operación no es conmutativa. Si hacemos al revés, B menos A, entonces me quedaría solo con los elementos de B que no están en A. En el primer ejemplo, al conjunto A, B, C, vamos a quitarle el elemento A. ¿Qué nos queda? B y C.
Entonces estaría representado por el primer caso. Aquí en el conjunto, en el primero, estaría de este lado B y C, y aquí donde comparte con el otro conjunto estaría el elemento A. Al quitarle este pedacito del segundo, pues nada más nos queda lo primero, que es B y C. Para el segundo caso tenemos A, B, C y le vamos a quitar los elementos A y D. Como D no es en común, pues realmente no le quitamos nada. No estamos operando para que nos quede menos D. Simplemente a estos tres le vamos a quitar el que tienen en común, que es el A, y entonces nos quedaría B y C. También está representado por el primer caso. Aquí estarían los elementos B y C, aquí el elemento A, que es el que tienen en común, y aquí solamente pertenece al segundo conjunto el elemento D. Para el tercer caso tenemos A, B, C y le vamos a quitar los elementos del segundo, que son D y E. Como no hay nada en común, está representado por el caso 2. Aquí están los elementos A, B y C, de este lado D y E. Como no comparten nada, entonces nos quedamos con el primero, que es A, B y C. Si fuera el tercer caso, donde este contiene a uno más pequeño, entonces la diferencia es quitarle la intersección. Como la intersección es el más pequeño, nos quedaríamos solo con lo que es el primero, que no comparte elementos con el segundo. Diferencia simétrica. La diferencia simétrica de dos conjuntos A y B se denota con este símbolo, y es el conjunto que contiene todos los elementos que están en A o en B, pero no en ambos. Es decir, la unión menos la intersección. En este primer ejemplo, AB, diferencia simétrica con AC, primero hagamos la unión, que es A, B y C, menos la intersección, que el elemento que comparten es A. Si a estos tres le quitamos 1, nos quedan estos dos, B y C. Está representado con el primer caso. Aquí en la intersección está el elemento A, de este lado izquierdo B, del lado derecho C. A la unión le quitamos la intersección, solamente quedan los elementos B y C. En el ejemplo número 2 tenemos A y B, diferencia simétrica con el vacío. La unión sería el mismo conjunto, ya que no le estamos agregando nada, y la intersección es vacío porque no tienen elementos en común. Si le quitamos nada, entonces nos queda lo mismo. Quiere decir que cualquier conjunto, diferencia simétrica con el vacío, no es afectado. En el número 3, ¿qué pasaría si hacemos diferencia simétrica de un conjunto consigo mismo? Como la unión es todo y la intersección es todo, porque todos los elementos tienen en común, si a todo le quitamos todo, entonces nos queda nada, es vacío. Quiere decir que la diferencia simétrica entre un conjunto consigo mismo sería vacío. Aquí tenemos el caso número 2, donde no hay elementos en común y simplemente queda la unión agregando los elementos de uno con los de otro, ya que no le quitamos nada. Y en el caso número 3, cuando tenemos un conjunto que contiene a otro subconjunto, entonces como la unión es el grande, la intersección es el pequeño, al restárselo queda esta forma como de rondana, como de dona, donde precisamente son los elementos nada más del más grande. Operaciones con relaciones. Apliquemos la unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica a estos casos con relaciones. Aquí no es tan importante saber los elementos de X, de Y, de U y de V, pero sabemos que estas relaciones son subconjunto de su producto cartesiano. R tiene 3 pares ordenados, S tiene 2 pares ordenados. Al hacer la unión vamos a tomar los elementos del primero y vamos a agregar los que sean distintos del segundo, pero no hay elementos que sean distintos, sino que ya están contenidos. Es este caso número 3 donde la unión es el conjunto más grande. Para la intersección observamos cuáles son los elementos que tienen en común. AB, BC. Entonces está representado con este gráfico donde el más pequeño está contenido en el más grande y el más pequeño es la intersección. Entonces S es de intersección. Para la diferencia, al primero que tiene estos 3 le vamos a restar el segundo que tiene estos 2. Como son estos 2 que tienen en común, al quitárselos nos queda el primero, que es el A, A mayúscula.
está representado por este último y también es el caso de la diferencia simétrica, donde a la unión vamos a restarle la intersección, quedando vacía esta parte y nada más nos resta esto. Quiere decir que como la unión son estos tres, la intersección son estos dos, al primero quitarle estos dos nos queda el único elemento A, A. Complemento. Puede definirse el complemento de una relación R como el conjunto de todos los pares ordenados del producto cartesiano que no están en R. Se puede representar con una coma, con una tilde y en algunos casos se puede representar con una raya horizontal arriba de la letra. Aquí vemos la representación donde U es el universo y es el producto cartesiano. A es este subconjunto y todo lo que no es A es el complemento. De tal forma que si hacemos A unión el complemento, eso es igual al universo o al producto cartesiano. En este ejemplo tenemos que R es una relación que va de X a Y y S es una relación que va de U a V. Podemos representarlo matemáticamente de esta forma. X tiene 3 elementos A, B y C. Y tiene 3 elementos en mayúscula A, B y C. El producto cartesiano entonces tiene 9 elementos. Aquí están los 9 elementos del producto cartesiano. Si tomamos esta relación que es subconjunto del producto cartesiano, R contiene estos 3 pares ordenados. Entonces, ¿cuál es el complemento? Son los otros 6 que no están considerados en el producto cartesiano. Aquí están los 6 elementos. Si hacemos la unión de estos 6 del complemento de R, unión con R, nos darían los 9, que es el total del producto cartesiano. Para el otro, la relación S tiene 2 elementos. El producto cartesiano de U y V tendría 2 por 2, 4 elementos, que son estos. Si a estos 4 le quitamos los 2 de S, los que nos restan son el complemento. De tal manera que si uno el complemento de S, estos dos, con los elementos de S, que son estos dos, nos darían los 4 del producto cartesiano. Otras operaciones. Sea R una relación de A en B, el inverso de R, o también se le conoce como el inverso opuesto, se denota con un superíndice -1 o una tilde. Es una relación de B en A definida formalmente como de esta manera. El inverso de la relación R es igual al conjunto de los pares ordenados B, A, tal que A, B pertenece a R. Quiere decir que solamente debemos de voltear los elementos que están relacionados en R y van a estar al revés en la relación del inverso de R. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto A con 3 elementos, 2, 3, 4, y B con 5 elementos, 3, 4, 5, 6 y 7. Si hacemos este orden de A y B sería un producto cartesiano, pero ya hemos visto que el producto cartesiano de B con A es diferente. Entonces aquí tenemos R, la relación que vamos a sacar directamente sin necesidad de hacer el producto cartesiano porque tendríamos 3 por 5, 15 pares ordenados. En esta relación que es un subconjunto tenemos 5 pares ordenados. Recuerda que es un ejemplo y en este nos da una regla donde dice que A divide a B, recordemos que es una división entera. Entonces tomamos el primer elemento que es 2 y tenemos que ver a quién divide del segundo. Recordemos que los que van a dividir son los múltiplos de 2. Entonces 2 divide a 4, 2 divide a 6 porque 4 y 6 son múltiplos de 2. Entonces van a estar relacionados el 2,4 y el 2,6. Aquí no aparece el 2,2 porque no hay 2 en el segundo conjunto que es B. Tengo que relacionar los del primero con los del segundo. Tomamos el segundo elemento que es 3 y entonces va a estar relacionado consigo mismo, ya que 3 entre 3 es 1, y con su múltiplo que es 6, ya que 6 entre 3 es 2. Entonces estará el 3,3 y el 3,6. Tomamos el tercer elemento que es 4 y solamente se relaciona consigo mismo, ya que no está contenido el número 8, que sería el siguiente caso. Entonces el 4,4. Esta es la relación R que cumple la regla. ¿Cuál va a ser el inverso de R? Simplemente vamos a voltear los pares ordenados porque este
inverso de R pertenece al producto cartesiano de B en A. Entonces simplemente sería el 4,2, 6,2, 3,3 queda igual, 6,3 y 4,4. Entonces, si A está relacionado con B en R, entonces B va a estar relacionado con su inverso, con A, ya que simplemente es voltear los elementos. Conjunto potencia. Primero veamos la definición de cardinalidad de una relación. Se representa con este símbolo de gato y es el número de pares ordenados que constituye la relación. La definición de conjunto potencia es la siguiente: sea R una relación de A en B, el conjunto potencia de R se denota como P entre paréntesis R y es el conjunto que contiene a todos los subconjuntos de R. Es decir, conjunto potencia de R es igual al conjunto de S, tal que S es un subconjunto de R. Quiere decir que puede ser igual a R o menor que R. En esta notación de subconjunto puede ser el todo y la nada. Ya lo veremos en el ejemplo. Aquí tenemos la fórmula para la cardinalidad del conjunto potencia. Si n es la cardinalidad de R, entonces la cardinalidad de su conjunto potencia es igual a 2 a la n. Veamos dos ejemplos. El primero es con 3 elementos de la relación y el segundo es con 4 elementos de la relación. Como esta R tiene estos 3 pares ordenados, al sustituir la fórmula para la cardinalidad del conjunto potencia, tenemos que es 2 a la n, 2 al cubo son 8 elementos. Podemos empezar con el elemento más sencillo, que es el vacío, y terminar con el elemento más grande, que es tomar todo, ya que es un subconjunto. El conjunto potencia es un conjunto, entonces estas son las llaves principales y los elementos que contiene son subconjuntos, entonces deben de estar entre llaves. Este se puede escribir como vacío o entre llaves y que no tenga nada adentro. Ahora vamos a tomar los elementos de uno en uno. Entonces hay un subconjunto con el 1,1, otro subconjunto con el par ordenado 1,2 y el último que es el 1,3. Después podemos tomar de dos en dos, el subconjunto tomando el primero y el segundo, el primero y el tercero, de esta manera, y después tomar el segundo con el tercero. Entonces hay 3 subconjuntos tomando 2 elementos y el total que son los 3 elementos. Si los contamos, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son los 8 subconjuntos posibles. En el siguiente ejemplo, con estos 4 pares ordenados de la relación, al sustituir la cardinalidad para el conjunto potencia, tenemos 2 a la 4, que son 16. No es necesario que sigamos este orden, pero nos ayuda mucho ir de menos a más. Primero el vacío, después tomar de 1 en 1, después tomar de 2 en 2, después de 3 en 3 y al último los 4 elementos. Entonces, desde la nada hasta el todo, hagamos estos subconjuntos. Tomando de 1 en 1, pues son 4 los casos. Para tomar de 2 en 2, tomamos el primero con el segundo, el primero con el tercero, el primero con el cuarto. Aquí están estos primeros casos donde tenemos el primero con el segundo, el primero con el tercero, el primero con el cuarto. Son 3 casos. Ahora vamos con el siguiente. Este segundo elemento, el 1,2, lo relacionamos con el tercero y luego con el último. Entonces son 2, el 1,2 con el 1,3 y el 1,2 con el 1,4. Finalmente, el penúltimo con el último o el tercero con el cuarto sería la última forma de hacer pares de estos 4 elementos. Para tomar de 3 en 3 es muy sencillo, simplemente debemos de omitir uno. Si yo omito el último, me quedan los primeros 3, de esta forma. Si yo omito el tercero, me quedan los otros 3, de esta forma. Si omito el segundo, me quedan los otros 3, de esta forma. Y si omito el primero, me quedan los últimos 3, de esta forma. Aquí están las 4 maneras de obtener 3 elementos de 4.
Y finalmente tomar el último, que es el subconjunto de todo R. Entonces, si los contamos, tenemos el primero que es el vacío, 4 de 1 serían 5. Estos que son 2, 3, 4, 5, 6, más los 5 que teníamos son 11. Aquí tenemos estos 4 casos de 3, serían 15 y el último 16.